Buenos días, esta presentación está a cargo de Carlos Gómez y Cindy Barrios del Grupo 202. El tema a tratar es la energía geotérmica. Vivimos en la era de los combustibles fósiles. Más del 85% de las necesidades energéticas del mundo proceden de estos recursos no renovables. Y a medida que la población global aumenta, la velocidad de consumo se dispara apresuradamente. Por lo tanto, las reservas de estos recursos acabarán por escasear. De manera proporcional, el impacto ambiental de la combustión de enormes cantidades de fósiles tendrá un efecto devastador. Así surge un importante interrogante: ¿cómo se puede satisfacer la creciente demanda de energía sin afectar radicalmente la biosfera del planeta? Para responder esta pregunta es relevante conocer las diferentes fuentes de energía alternativa, entre las cuales existe la energía geotérmica. Energía geotérmica. Para aprovechar la energía geotérmica se deben explotar los depósitos subterráneos naturales de vapor y agua caliente, los cuales surgen en lugares donde las temperaturas bajo la superficie son elevadas debido a la actividad volcánica relativamente reciente. Un ejemplo de su uso es en Islandia, la gran isla volcánica que tiene actividad magmática en la actualidad. En la capital islandesa, el vapor y el agua caliente son bombeados a los edificios de la ciudad para calentar los interiores. En Estados Unidos, diversos estados occidentales utilizan el agua caliente de origen geotérmico para su calefacción. Históricamente, en lo que se refiere a la producción geotérmica de electricidad, los italianos fueron los primeros en lograrlo. En 1904, a finales del siglo XX y siglo XIX, más de 250 plantas de energía geotérmica en 22 países producían más de 8.000 megavatios. Esta energía se puede utilizar de dos formas diferentes. La primera de ellas es de agua caliente. Pueden ser de fuente o subterráneos. Las fuentes se aprovechan desde la antigüedad como baños termales. De forma subterránea sirven para aprovechar el calor interno de la tierra. Acá el agua a altas temperaturas y el vapor de agua pueden influir naturalmente o por bombeo. La mayoría de esta explotación se debe hacer con dos pozos, de modo que por uno se obtenga agua caliente y por el otro se vuelva a inyectar en el acuífero tras haberse enfriado en el caudal. Otra clasificación que se puede dar es según la temperatura a la que se encuentre. La primera de ellas es la energía geotérmica de alta temperatura. Se da en zonas donde la temperatura está comprendida entre 150 y 400 grados. Allí se produce vapor en la superficie que permite la producción directa de electricidad mediante turbinas de vapor. Se necesita una capa superior compuesta de rocas impermeables, un acuífero o depósito de permeabilidad elevada entre los 0,3 y 2 kilómetros de profundidad, suelo fracturado que permita la circulación de fluidos por convección y por lo tanto la transferencia de calor de la fuente a la superficie y una fuente de calor magmático entre 3 y 15 kilómetros de profundidad a 500 grados centígrados. Energía geotérmica de temperatura media. La temperatura del agua de estas zonas está comprendida entre 70 y 150 grados centígrados, que no pueden utilizarse directamente para producir vapor. Hay que recurrir a un fluido intermedio que acciona los turboalternadores. Se trata, sin embargo, de un tipo de energía que puede servir de calefacción. Energía geotérmica de baja temperatura. Se encuentra en zonas donde la temperatura oscila entre 50 y 70 grados centígrados. La energía geotérmica de temperaturas bajas es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores, por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias. Energía geotérmica de muy baja temperatura. Explota entre 100 y 50 grados centígrados, cuya insuficiente temperatura obliga a usar bombas de calor. Estas temperaturas se dan en capas poco profundas, cosa que reduce el costo de las perforaciones. La segunda forma de utilización de la energía geotérmica es la roca seca caliente. Allí los yacimientos más comunes se encuentran a unos 500 metros de profundidad y están formadas por rocas cristalinas impermeables como el granito. Su temperatura oscila entre 150 y 300 grados centígrados y no contienen ningún tipo de fluido. La temperatura es un criterio económico principal, ya que para la generación de energía eléctrica
se requiere una temperatura inicial mayor a los 200 grados centígrados. Para desarrollar el sistema se hacen dos perforaciones, en una de las cuales se introduce agua fría y en la otra se obtiene agua caliente. Se conoce como rocas impermeables a las rocas que calientes no permiten el paso de agua, ya que carecen de poros o son muy pequeños. Rocas como las arcillas, aunque de gran porosidad, son impermeables, ya que disponen de conductos que se comuniquen. Rocas impermeables como las pizarras, las arcillas, las margas, estas son rocas sedimentarias de aspecto similar a la caliza, compuesta de arcilla y carbonato de calcio a partes iguales y los basaltos. Es esencial una roca con alta temperatura para desarrollar un sistema de roca seca caliente. El calor en la masa de la roca a una profundidad del orden de varios kilómetros puede ser asignado a dos principales fuentes. La primera de ellas es el área volcánica en zonas de subducción. Estas zonas son conocidas por la convergencia de las placas tectónicas y la gran cantidad de volcanes presentes. Existe una zona llamada Anillo de Fuego, que es un cinturón que empieza desde Nueva Zelanda y termina en Argentina. Y el último origen de calor son las áreas de rift. Son conocidos por la divergencia de las placas tectónicas que forman islas volcánicas como Islandia, que son lugares donde este tipo de energía se puede dar debido a que la fuente de calor está cercano a la superficie. Esta energía está condicionada a su fuente de calor. En lugares como Brasil, este tipo de energía no se puede dar, debido a que no es económicamente rentable hacer grandes perforaciones para obtener esta fuente de calor. Para concluir finalmente, la energía geotérmica no es inagotable. Cuando los fluidos calientes son bombeados desde los depósitos que se han calentado gracias a la actividad volcánica, el agua no puede ser sustituida y luego calentada lo suficiente para recargar el depósito. La experiencia demuestra que el depósito de agua caliente de cada pozo no dura normalmente más de 10 a 15 años, de manera que debe perforarse más pozos para mantener la producción de energía, los cuales finalmente escasearán. Como ocurre con otros métodos alternativos de producción de energía, no cabe esperar que las fuentes geotérmicas cubran un elevado porcentaje de las necesidades energéticas crecientes del mundo. No obstante, en regiones donde pueda desarrollarse su potencial, no cabe duda de que su uso seguirá aumentando. A pesar de que la primera planta de energía geotérmica surge en 1904 ante el poco desarrollo tecnológico y el poco saber de las consecuencias de la combustión de los fósiles, no tuvo suficiente relevancia. En la actualidad, gracias al auge de la tecnología y un mayor conocimiento ante el comportamiento de la Tierra, se ha ido mejorando este tipo de energía alternativa que consiste en el aprovechamiento del calor que está en el interior de la Tierra, y al ir descendiendo al interior del planeta, la temperatura irá aumentando. Por ello se buscan zonas de reciente actividades volcánicas donde pueda salir rentable este tipo de energía. Gracias por la atención prestada.